Baisha bamba eisha peina coina na ame ayumahina weru mañana venían de programa mi pendri programa entero vetiva pejano bajera vagina que hija toralo romano pera penagiru pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapué de peina y puta sobre TV y me baite y mañón dive paite y catuan huesa y cumbulo y tapea comba eponite edición número 594, Primera de Corintios, capítulo 9, y quema versículo 6, donde teore mil y que gueraname, que tenía brazo rompe espalda bandentero que te iba a penguara. Hija toralo mitaja, imagina más 595-985-162-975, ya avellaré como un ajema mensaje pearupibe, lo mitad oye, poimbareteña, de oye urero, evidencia. Esta vemos hoy la oña interesada por las evidencias importantes hoy cuál se ve y sí, evidencia escritural siempre ñande con la ñande base la escritura, pero a ver ya con documentos fuera históricos allá o garantizar de que ahí ABC pastor Emilio Vázquez te la en Borusúa gente la yapoa la inventado con ambas no justamente con anga ese lo mitan algunas pruebas escriturales a mí me vale lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres, pero tengo pelas allá me tengo allá pone la ni una parte de donde topamos hay purú solamente documentos escritos antiguos históricos sin versículo bíblico. Al revés, hay purú la versículo bíblico, pero en la convención a la escritura o ya veí la escrito histórico de grandes hombres sabios, estudiosos, historiadores, arqueólogos, filólogos, herea. Acuerdo investiga paiteja ya por la documento o evidencian de históricamente, arqueológicamente esta itimba. La segunda IBM que bueno, algunos tengo a verla como siempre allá os escalados y no la llegó los dos hay puro. Primero escritural y después y coteéramos ahí potáramos ahora acá de la documento de acuerdo a la tema ya tocada y a la cheja no recoja documentos banco me gustaron pero ya enviamos ahí ya pero como ahí la versículo bíblico vaigo pastor Sergio vaigo bellañe pues oye imagina paisa guarego ya coña de oyente bueno baja ya reco a jupía compartir hoy na pastor de Facebook YouTube y imagina de video mi llegue te sana anga muy te sana anga muy pope guave celular bella de saina ka hija toral lo mina ñande en buru pope guave te sana anga y oya poñan de en pastor Sergio o sea está ya upina pastor Sergio ya upima 593 ediciones de video mayo qué guapo que eso hermano oye más claro pilo mi oye por acá y hoy qué hueve ka hija toral pesa muy ya va a aparecer Mandela estudio bíblico en guaraní ve satan abuela será anga hija ve duta más ve satan la video mi bueno sí hoy mi mila ya pues mi milo y tal al toco me gusta y para la importante y cuañan de seguir valor y tate para en Bareina gracias que pastor Sergio llegué ahí tapicha cuera vamos a enviar ñan de audios a video y esa en la pastor Sergio no circulago pe WhatsApp a Telegram veo hoy ñan de videos a Baishatico Messenger a Maiseo para correo electrónico y todo y no estaba enviado ahí hoy baiteina la forma y bueno pesa ni en babo bueno era ave otro ya enviatan de la eso está la escritural el yure dice a enviar para donde ya te dije ya es para es un versículo pero ese es otro tema no es nada que ver con el peaje y vamos a su hijo peaje la aparición tardía del cristianismo
¿por qué nos manda entonces los versículos bíblicos donde dice claramente que el cristianismo apareció mucho más tarde? Bueno, ay. Jame embaitemos los versículos bíblicos allá. Este potaje y la Biblia. Nosotros no somos cristianos, nosotros somos la congregación de los nazarenos, los cristianos todavía no existen. Upeago naipori. Upea la umero, upecha yiurese, naipori. Nosotros nos basamos en lo que dice Hechos 11:26. Jaje cada año para más o menos ocurrir upea. Bebe coge y que por primera vez se le nombra a los discípulos del Mesías cristiano. Es decir, el cristianismo, donde se nombra por primera vez, Hechos 11:26. Es canal la historia. Ya baja. A ver qué tanto hoy la historia, ve. De qué hipotaje y la Biblia, ve. Ahora estamos en el año 48, 49. No dice, ninguna fecha te da. Pero bueno, amor, Pepe voy a que haya estudiado la historia, donde estudiarse la historia, de Biblia, de ellos la Biblia en años bandas ahí. Entonces es muy difícil de no entender, amigo. Eso ocurrió en el año 48-49, un poquito antes del concilio de Jerusalén. Primera vez cristianos en India. Quiere decir que la cristiana no existía desde el Mesías hasta el año 48-49. Los nazarenos. Hechos 24:5. Nazarenos sí. No tenía nada que ver con la religión cristiana que apareció después, con sus dogmas, con sus religiones, con su estructura, con su catequesis y demás. Haya otras cosas. Así hoy no me estamos ahí, lo entendemos, estamos ahí, lo no entendemos ahí hoy. Bueno, y esos son escriturales. En la Biblia está eso, o sea, la Biblia es inde. Si en la Biblia te dice que primera vez se nombró cristiano en tal parte, en Antioquía, entonces debemos pensar. Entonces ni Pablo, ni los apóstoles, ni los discípulos eran de la religión cristiana. Sencillo, esta es así, ¿a qué le duele? O sea, una verdad, o sea, no es el problema, a ver. Él puede defenderse, o sea, ¿qué es lo que no está bien acá? Él no encaja a ver, ¿qué? Depende de afectar, veo. No hay solución, vio la pende afectaron algo, no hay solución, la efecto, no hay solución, vio la efecto. Va efecto crear PMP con verdad. Orico PM problema, no hay solución, yo veo la problema, lo creaba PMP con verdad. Qué bárbaro. Y había un ese mando ahí la jera, pero que decía lo que las religiones, cuando le cantas la verdad, no se alegran, sino sufren y no lo aceptan. Había los problemas. La verdad hemos visto escuela en vez de no, escuela o renega y pues sí, hoy que en crisis ando a aceptar. Yo sé no hay cuál algunos se enojan, ahí me están tratando acá de descarados. Y esto no es herejía. Descarado, sea descarado, sin máscara, con máscara, lo que sea, pero es la verdad, está en la escritura. Te cota la moazán de OPM, gurila histórico, dejan la moazán en la versículo bíblico, pero ven otra cosa. Y no es, con Angan moazán llegan de ese papá, eres lleno ese no pea de hombre, da ellos en la Biblia, veces nada acepta y pea descarado, eres ya pillieron y ari, vayan ahí cuál, me sé, pues a ver, Biblia, pues y veces. Sencillo la tema. Si vos querés seguir siendo, nadie te dice no vaya a hacer más. Vos querés seguir esa corriente, seguir esa religión, esa dogma, esa catequesis, lo que sea. Demos libre, libertad de culto, hoy se va, se van bastante me metí, ¿verdad? Socorro. Si no vio nadie de Beima, vayan de posipadan. Qué tremendo. Bueno, y qué va en año de clase de Corinto, ya de o pupuye pemba y que haya. Bueno, 9 Primera de Corintios 9, 6, 14. A mañana 9, 6, sí, 14 veo y a ver la. Bueno, está bien hoy por nada. Desde el 9, capítulo 9, versículo 6 al 14 de Primera de Corintios.
probablemente el apóstol, no, es que probablemente para mí, es contundente. Así que usamos ya por el término probable, es que anda inseguro, pero vengo inseguro y tino ya. Pablo está usando hoy por ruina la Torah, o sea, la ley de Moisés. O defender jamás, o apoyar jamás y llamado al ministerio para que nadie le critique, en cuanto a que sí se le puede ayudar a los que están trabajando en la obra. Pero no es probablemente que está usando. Sí, úsase más. Moico y mañana te pregunta a Beguri. Creo que está dentro de este 6 al 14, Gina. Oye, yo me sé donde dice la escritura que eso se refiere a la ley de Moisés. Cuando Pablo está defendiendo su postura ministerial. Bueno, Moje y Pepe que según la ley de Moisés, Pablo cuando cita, Pablo cuando ya le emina. Ay, pero vean ese hermano. No es que tengo Pablo y acá en Deuteronomio, acá en Éxodo, acá en no es que tengo los seguidores del Mesías del primer siglo, especialmente Jaimeti dentro del año más o menos 60, antes del 60 al 70, mínimamente, ahí tenemos claramente en el discurso de Pablo que los seguidores del Mesías ya conocían la Torah, la ley de Moisés. No hay Pablo, por ejemplo, ya leetas y nada, no hay Pablo y de cuera tal versículo, tal capítulo del libro de Deuteronomio. O sea, además la versículo viendo existir hoy. Pero vamos a leer y te vas a dar cuenta que sí, Pablo está nombrando. O sea, hay acá alguno que decía, probablemente Pablo y Purula leímos. Probablemente, y allá. Como si fuera que no hay seguro, país. Otros y Moico y Abel Pablo y Purujala ley de Moisés. Donde dice de qué libro es, por ejemplo. Aunque no dice de no familiarizado con la escritura, anda igual no recuerda referencia a la de Biblia. Hoy betí problemas esta vez se había denunciado mitad. Naña mañana la ñan de referencia bíblica. Ya hoy ya leen de versículo anda ya prestáis atención naña ya sare coingo oreco va a ver el numerito y letra y ve y que vejamos pañandera jamba referencia y hoy no debe. En mañana hoy para 11 upea. Mínimamente, oye, a mí, Reina Valera, ve por uno, será posible, no como hay referencia de si queda uno desde el 9 a 6 al 14, tal le miren a Reina Valera. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Sea Bernabé de violando no va a apoyar. O sea que sea Bernabé de lo dedicar así o si la hora y que ver hoy tiene ese tataro carujan. Vio la pecha. ¿Por qué? Porque los discípulos del Mesías tenían, ellos se sostenían del ministerio del Mesías, de la ofrenda. Pedro mío se ipa, pescadores de hombres, ya la irre, mío se ya pa y vi. A seguir Mesías, ves a pico, no que Mesías, como mediodía, un día tú ahí en Dulan de lección de la Torah, porque llegó a pescar, a poner caruna o Mesías. Mesías, ni a tu ahí ayugo carua, a Shanga. Por ellos tenían un sustento que entraba de la ofrenda. Además, me cocueve, no sé si alguien en este programa, vea vibrar. Júdala y tesorero fuera, hermano. O montarla y bolsa de ofrenda. Y se manejaban con ofrenda y la ayuda de las mujeres. Muchas mujeres le ayudaban con sus bienes. A varones, a la pina. Ay. Y esa mi a Pablo y Ceja Bernabé de Guaula reviendo y derecho que la hermano pero ayudaron la oye dedicatan a la obra. Pero si os sirven va a manera violar o predicatan. Lo carujan, más o menos pegado tú hoy, ¿no? Bueno, estamos vamos a ser específicos. Los que tienen llamado de parte del Padre realmente. Pues coqueje y malonitado. Y ya lo recoge llamado. Pues ya ayuda a su vez, pero no hay por ahí la fruto. Hay por ahí enseñanza, hay por ahí nueva
nuevas lecciones, hay por ahí nuevos estudios. Pues me mandó a veces y a no está o en du para eso tico oye copiar pues internet y yo no sé si era de qué congregación, pero veces ahí lo a gente para hacer la prédica o a internet yo incluso puedo oye copiar o puedo para gente lo oye predicar más o menos. La peabla a veces y Pablo va ese vio Orevio no o sea va esto YUPM. O sea, los discípulos del Mesías, eso eran ayudados, eran sostenidos por los hermanos y ellos se dedicaban a la obra, inclusive mientras estudiaban. Porque no, Anina Belletti, Pedro, Yesami, Mateo, Yesami, bueno, ese discípulo era Juan, Lito, predicado, fue problema. O sea, ellos primero tenían que aprender, ser discipulados, por eso eran discípulos del Mesías. O aprender, o hendú, o igual Mesías era picueri, o qué, o carú, o pagis y vio de pau, bebe en grupo. Mientras tanto, esa más bien, hay pedido joder, y o shangai mía huyina. Se sostenían de lo que entraba de las ofrendas, se va. Andina la mía, ven, la ya yo discutisedi. Bueno, y Pablo y Bernabé tenían también derecho a ser sostenidos, hermano. Y muchos otros hermanos que realmente o moja y a veces algunos el que moja las remeras una camisa lomo en la hora al cual llamado al servicio completo va él ya pues llamó ahí va el problema. Bueno, es bíblico, sí, Pablo disqueta por pago la Pablo llegó a mañana hoy ti versículo inaugurí al que me estaba diciendo donde dice que Pablo sacó eso, en qué parte de la Biblia dice eso que Pablo enseñó muchas cosas de lo que está acá, que sacó de la Torá o la ley de Moisés. Ahorita pues sea mañana gripario hoy vete y parte de Pablo o cita a lo mejor de ir en la ley de ir en el libro de tal, pero dijo usó la palabra ley. Y cuál ponete la ley de Moisés, güey. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a su propia? A ver, tú ya ahí claro, y Mágico acá, él lo servía como soldado, pero hoy cuando va apoyado Carujan más. Hoy vio cuartelero se endúa. Cuartelero, pues. Soldado. Vio la pejón, guarda, serví. Pero lleven de Rubí, sabe. Bueno, mi general, permiso, mi general. Ayuda a solicitar de permiso me han a Shanga Carujan. No, te ve caro. El estado muy en esa canoche compañero de más de tiempo. Ahí mi comandaba mi obewi y a 11 bytes para ir a eso y a la pinta ya vitamina mete. Qué bárbaro, ahí naco Pablo va y a veces. Dale algo. Peñime en cuenta va, o sea, no es malo, no es antibíblico. Lo que él dice que puede ser apoyado, puede ser ayudado en la obra. Bueno, ¿quién planta viña y no come de su fruto? No tiene ejemplo, tiene analogía o ya pone. Maigo oño por ejemplo parral cuando huita la parral. O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Fijas. ¿Quién apacienta a las ovejas? Y después sale la oveja y todo toma a poco aragando caruceno ley pastor. Yes, a mí. Bueno, sí, hay también. Acá me pregunta, ve a responder, Magurito. Ahí también, ya valorarse, hermano querido. Se valora y se comprende. Hay pastores que tienen que trabajar en la obra y también tienen que trabajar. Yo me pregunto cómo lo hacen. Esto ya pota. Si no hay posibilidad de ser, y que tu Hugo, por experiencia también. Sí, yo le admiro a esos pastores que realmente hoy tengo que mojar la camiseta por tener de secular ahí. Realmente sea por una duda ahí, ¿cómo hacen eso? Porque es un esfuerzo tremendo, doble trabajo. Pero bueno, vaya ya pota. Tengo a la gente en cuenta porque se la pota 8 horas al día.
Pero yo tengo que dirigir la congregación, preparar estudio, atender a la pregunta. En mi caso, por ejemplo, va a ser imposible. Se pare siempre muy dice la ejemplo, para no ofender a alguien, ¿va? O no ni ofender a otro. Que quizá algo se pueda, pero se ha tomado decisión entendiendo que tengo un llamado a servicio a la obra. Tiempo completo, pensando porque sí tengo experiencia. Yo estaba cuando trabajaba y tú usé para la estudiar para con ambas las 12 de la noche al otro día a las 5 de la mañana pues allí más dejo hacer a pues muy aprovechar hora de tere a la mañana. Tenía que aprovechar la siesta que teníamos para comer y la hora de tere a la tarde a estudiar. Pero y tú te pregunta a mí a un de ella no responde. Yo pujaré al otro día vamos a hacer la respuesta a algunos hermanos. Un ajeno. Algunas veces que oyen de ella pues más. A la estudio, gracias. La pues ella pota grabación, programan versículo por versículo estudio. Olvídate de eso. Entonces, tiempo completo. Mantengo que ya no es 20 lo mitad. Y es a mí. Bueno, a responder a alguna preguntita a leer y a hablar ese versículo. Amén. Versículo 8, mira, es la. Que hay con una pelea. A mí, versículo 8, 9. A ver, ella probablemente se refiere a que no especifica a qué ley. Bueno, ando después tuvo referencia pero no eres ya esa mía muy tía esa vete mi chica que será pero ahí versículo 9 voy a matar versículo 8 y digo esto solo como hombre no dice esto también la ley a ver y se lo está probablemente Pablo hoy purujina a ver la ley de Moisés pero sea eso es probable porque es ley pero a ver con anga y digo probablemente porque no cita el libro de Irilam, el libro, si es para la ley de Moisés o a qué ley, de qué ley hablo. Cuando encontramos la palabra ley en la boca de Pablo, se puede referir a dos leyes. En este caso en Corintio, ya estudié todo Corintio, pues otro es el caso de Gálatas. Vaya explica para mí estudiar Gálatas o Pillama, ahí está la obra de la ley, o sea, las leyes rabínicas tradicionales, o denunciada con el Mesías, Marcos capítulo 7. Bueno, han abandonado la ley de Elohim, la ley de Dios, y han puesto por obra mandamiento de hombres, han anulado la ley de Dios, y han puesto por obra mandamiento de hombres y el Mesías su becuera. Mandamiento de hombre o anular la ley de Elohim, la ley de Moisés, o anular la ley de Moisés, Elohim no me haga Moisés, o Moisés, y hay tradiciones. Hay potape estudiar por Marcos capítulo 7. Pero entender tal igual. En este caso, a ver, Pablo, capítulo 9, verso 8, y digo esto solo como, ¿se vio? A ver, ¿se llega gente por ahí? No. De Iribico pesa la ñan de ley, de Ibio pesa la ley de Moisés. Esa se igual a la ley de Moisés a lo citar, porque versículo 9, porque la ley de Moisés, a ver ya, me ve nace carne homo, ay hermano, siempre está PM. Ma esa cosa hermano la reputata vete versículo pe en patuca ella pa yere y upe a ver versículo y upe guape yo explica mande. Ya entender la lañan de texto con texto, ante texto. Va epa y pe versículo bowe, va epa y peñan de versículos, va epa y peñan de versículo rie. Y gaturu ya le digo ñe punu ye 9:1 ye muy te o pa ver que sería al 27. Porque de ella rata un versículo por versículo cuestiona. De acuerdo a un versículo donde ella hablan de análisis, hablan de estudios, hablan de cuestionario. Es fracasata porque leo otro versículo de topata ella huira. Apego mismo ir a esa todo muy corregida.
Han de corregir a tuya, la de tesis, la de estudio, no, oye, refutatan de aquí, pues. En este caso, a veces, y que digo probablemente, porque no especifica a qué ley el versículo 8, más hay que con la versículo 9. O hereta no, versículo 9 ya hablo otra vez de otra ley. Animo, a que mañana se vea. Famoso, no, está ya pose mío, no, pero versículo tal cosa, aparte de Irma, no, es del mismo contexto porque está hablando del mismo tema. Vaya la tema, hay que apoyar a la obra, hay que apoyar al que trabaja en la obra. Hombre, apoya en la obra, oye que oye ayudas a ver su peor protestar, güey. No iría de acuerdo, y tú, pero muy lo por ejemplo. Va a ser sea Bernabé en el año puto como ay tico oreca tu etero va a poner garujan siendo que oye y la hora más pico tiene soldados hoja es soldados como se han sangado carujan más pico ño tila ñemi tijando caruile ñemi tiavi más pico oña tender la animal miare vaca miare esa miando y la camu ahí veo pea versículo 9 pues Sego anda ahí por ahí sante na isi je winja ñea pea pico no iri cose a PM y catujaye carujina la obra wi y catujaye sustentarse ayudarlo mitad upea pico de iri la ley de Moisés halonita y amba isi cuál la ley de Moisés o sea probablemente puede ser ley de Moisés porque el versículo 9 es porque en la ley de Moisés está escrito no pondrá voz alma en mí al güey que trilla. ¿Tiene Elohim cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? A ver, coño, es animal en tepe, güey, en tepe, coja, la güey de lo caruana. Te coñande, pionde y ve hago mandamiento, ve. Ñande, jepico, ñande, guanapico, de pues la mandamiento de apoyo, Pues por nosotros se escribió, ñande, y oye, escribe. Porque con esperanza debemos arar el que ara, deben arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir los frutos. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Va ahí botabe. Va ahí para botabe lo mitad. Va ahí para la PUCBA. Va ahí para la PEMBOY UCBA, vea, vima. O invaiteo, ve. O explicar para usted la ley de Moisés. Ay. A ver, ya que les he ido a aclarar, mandé el versículo 9, que es la ley de Moisés. Me imagino que el versículo 8, y claro, mandé Juan. Sí, o con referencia a mañana 9. Capítulo 9, verso 9, Oreco, Reina Valera, Shaiburu, AP 1960, Oreco, Betín, letra Michi, mi letra A, y querete, Jaupea, a mañana, AP 9, 9A, Ope, Iwe, Tebe o marcarse, Mamina, Naame, Deuteronomio 25, 4. O sea, claramente está, Pablo está citando la ley de Moisés, papá. A nivel, pensé con la historia de que probablemente puede ser. Probablemente otra ley, probablemente una ley nueva o no, Pablo nunca dejó de lado la ley de Moisés. Hoy me amo algunos IBM, no, Pablo o renuncia a Pablo, lo tuvo todo por basura, algunos de alguna ley de Moisés convenía su pente vio hoy purutas a otro tipo alguna congregación no, estamos bajo la gracia de ninguna manera la ley. Pero, sin embargo, hoy por hoy la mandamiento de, oye, me hago Moisés ve esta parte. Ya os sabe, va a ir vea. Bueno. Bueno, ahí está en el amañamita 9, 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. 9:11. Ya recopa transliteración, pero claro, y te hermano. Va a ver transliterata, a ver, y por ahí, ore, rompa a vender espiritualmente. Rompa a la vende vida espiritual, aprender, crecer, pero con conocimiento espiritual, que la pendefe. Rompa a vender
ha tu se te imba esta hoy pico la ore ro recibiramos pendeje lo material, o sea la apoyo mí. Papigo y gravete y ta hoy no le cuello derecho. O pues estaba ahí, pe. Queda mal que alguien que se ocupa en la obra moja la camiseta y a veces lo mitad se coge ve. Una que camisa lomo y tú deseo producir de nada, eres co herramienta, eres co estudio a la semana, al día, es aprender. Veo persona de se puede domina y catuico se puede y ya vio de ese puede domina. O veo un iba ahí. Dore coi vio derecho cualquier persona. Está trabajando por lo espiritual. Entonces, probablemente o lliuren de ti ayuda a mí y ya donde depositaron baicota. O sea, y más vaya ya otra litera se vea. Yo creo que para mí está muy claro eso. Bueno, se aclarase a ver cosas. Yo reconozco hay cual por ahora se la vereco para la pende congregación vereco la pende pastor. Yo acá dice usted se enoja porque no recibe apoyo como los otros pastores. No es eso el problema, ¿no? O sea, eres ese posita. Si yo a veces soy un poco pesado a ver en el programa, no es porque a mí no me apoyan, sino es porque ame embama me la evidencia, a evidencia, a veces pese a vete grupo, ya puede debate, esa capaz me pensé que se macana. Entonces ayer retirado a ver grupo. Ayer retira. O si no, ayer playaron, es porque se bota evidencia la PPG. ¿Por qué? Porque me pese a atacar. Pero esta vez ya pise de cosas. Hanna pe aceptar yo me. Pero no me hice la evidencia. Ahora, el que me apoya no me apoye. Sé lo mismo de allá por ese trabajo. ¿Cierto? A veces golpeo puertas en disparos y hermano, socorro, ayuda. Y oye, hermano, sí, amén, hermano, ne paciencia, mínase. Aunque oreco y congregación, oreco y pastor, vamos a ver, ya pues vas a hacer ti, manito. Pero si no me pasa, pues eso es posible. A nadie. Ninguno de ellos, a ver, y pues sigo en el pastor Emilio Doruca, a veces estudios, y pues sigo, pues no. Ahora, otra cosa es, cuando vos le pedí auxilio, socorro a un grupo donde vos están aprendiendo, por nada aprender, donde ella estaba ahí y yo tuve la vida, donde ella apoyó y nadie te dice ni amén, ni oíma pastor, ni eva pastor, ni silencio. A ella pima una vez, a ella pima dos veces. Hano penain de ella pima tres veces, hano penain de es revisar o leer palomita o gendú palan de audio de auxilio. Jare topa de 100 o 200 a la mitad no leen. Es no al otro día la misma da por y respuesta. Reupillo de cuál la estudio o lee para entender o vea va ebetenda y por ahí. Entonces, en ese caso, cuando me retiro porque no hay por ahí respuesta, yo no digo, ay, Eva lo icoa ya. Grupo silencio. Especifico esto, pero hay si alguien me dice, ¿sabe qué? No, de ahí ya no sé, pastor, ni a tu mujer, con ese pastor ayudar, y bueno, tranquilo, amén, aleluya. No por eso me retiro del grupo. Bueno, siempre que la haya retirado a ti grupo y haya popete y nota. Va, eres van a hacer para el grupo. A especificar, va, eres van a hacer tal grupo y hacer. Pero ninguno de los grupos va a encontrar. Me retiro de este grupo. Me retiro de este grupo porque no me pagan. Porque ninguno me pagó. La igual. Especifico siempre. Ayer retirada, si es que nadie si hay grupo más, no respondéis en va, entonces ayer retirada con grupo, porque a ver con grupo más, no respondéis, nadie me está, hace 2 o 3 días que estoy
clamando acá y nadie, que es como si fuera que estoy ya ella. Entonces me dio injusto lento. Entonces me retiro. Porque tampoco me hacen ni una pregunta, ni tampoco respecto a mi situación, allí unero auxilio mí, ayuda a mí, ni va pastor, va por vea, a enviar estudios, un mes más enviar la estudios, 2 meses más enviar la estudios, ni uno más ve con ni amén, más ve con no por andui, más ve con, y hay grupos así. Bueno, de los cuales ya probablemente ahora con la grupo de ya por lo menos participativo meten ahí. Pero ayer retira, sí, tienes razón. Bueno, eso aclaramos. Y quilloso digo, vea con tema de Primera de Corintios, o sea, ya hay que ver con cuestiones de derechos de los siervos, cuera. Y quilloso, pan entero yo pocos. Se vaya poco que ya ponga versículo por versículo. Bueno, muy ya pitaina. Tratan de por este a modo de pregunta, si hace acusaina. Usted se enoja si no se le ofrenda o si no se le ayuda. Hay la signo de interrogación. Pero bueno, ya ponemos las aclaratorias. Ya hay tú más ese ruso. Bueno, y a mí, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Ya? Si oíamos otro, PNP ayuda. De por y plagueo. Orepico no recoge derecho. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. O sea, al final, y Pablo, hoy hay un problema, hoy estamos plagueados, hoy estamos, porque muchas veces pasa, y si una vez esa vergüenza, un testimonio que pasé muy mal porque óyeme, ese la ayuda, mire con. Pero ¿qué hizo esta persona? Después se fue a hacer alarde de lo que hizo. Inclusive y la última hora y opita sin nada porque me eran hacer porque se allí urete imagen a hueso obligado a hueso y eso fue un parece ya ni oñe ibe persona parece tío ya calumnia eso se es así ore lastimado va a ser mire con y nunca más nos dirigimos a esta persona porque se puede hablar mal de nosotros en nuestra congregación. Esa persona hizo de por sí y se fue y dijo cosas que no tenía que decir. Por eso es quisquilloso esta cosa, quisquilloso con ambas hermanos. Entonces obligar no se puede. Acá hay preguntas. ¿Cuál sería la diferencia entre obligar y presionar para diezmar o ofrendar? Si los hermanos no se sienten libres o si se sienten libres, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre obligar o presionar? Si ahora con libertad. Si uno quiere darlo, tiene que dar. O sea, ¿por qué por ejemplo, ya tiene manito a presionar? Presionando y se yo juicio de alguna forma. A obligar a tu hecho obligatoriamente en la hereo y sube cada rato derecho en me o tal cosa ahí está maldecido peamos. Es que hermano, que hermano. No taina de comer vende tiquina. Bueno, ya está presionando. Eso no corresponde, hermano. En mi opinión, no se debería hacer así. El que tiene libre, lo me sea, lo ayuda, sea, o escuja, o chacuala, y pastor, o ya pota de oiga. O ya pota, güey. Ahora,
hay ocasiones donde los siervos tienen que muchas veces tocar la campana, como pongan la cacerola, porque a veces la ovechacuera se saray. Oye, distrae. Es como que va ese mundo y mandó ay ve la este copa ya de pastor o caruba no caru y va vas a poner para familia no asai va are y mando más ve suben va ve entonces va oye por la pastor hoy no para cacerola un ting 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 hermano bate coyo veina grupo bate coyo pecha hina porque el grupo ya es una congregación. A veces se toca, me ha volver a popular oye Luina. Se oye, tin 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 tin, hermano, captura yo cotidiano, oye algo, que son ya ve ya 2 semanas vi mando y que ve va ven. Entonces ya opa mañana cara, imagina, entonces a veces, pero eso no es obligar, hermano. Yo no quiero que usted sea a muy más ejemplos ahí. Se vaya por un plan ahí que estoy obligando a ñeñando acá. Y un pastor y Catuña y Yanduca tiene derecho. Catuña y Yanduca, la Napoleón realmente no va a ver un vehículo y cuando ya no pena ver los hermanos, las ovejitas se olvidaron, se distraen, Yanduca y Mimi. Yanduca y Mimi. Y Catu añane putu jamás. Pero presionar, obligar, le yo haré amenazar, haré maldecir, eso no. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. No se debe llegar a eso. Bueno, eso ya se sabía. Acá dice que hay pastores de algunas congregaciones que van en la casa de los que no diezman y le dice cuántos meses ya no diezmó y que tiene que pagar por lo menos a cuota. O si no, que están maldecidos y que no van a prosperar más. Eso es bíblico de varos. Ya no está ahí fulano. Tanto ganar. Con me vendo 10 más, otro me ve, oye, imagina, Josupe, fulano, hermano, a ver, acá vos me debes tanto, por lo menos a cuota tenés que pasar, si no está bajo maldición. Y ahí yo no está usando, no era que está bajo la gracia. Bueno, yo no sé que yo la hija bajo maldición, wow. Oye, a ver, y no se debe hacer eso, no. Eso es muy, y tú te digo, a ver, y otro, si no diezmamos, nuestro pastor presidente dice a los demás pastores que anote nuestro nombre y que ponga por la puerta y arriba que ponga como título grande lo que falta diezmar y que pedazo. Nunca mandas a ver mandar la bella a la iglesia. Ni loco. Va, y chico, socorro. O sea, había un movido no sé, vea con regla. Como ahí está la anderera, la tu pavo no quiere. La de 10 más, no. Voy meses más para de 10 más, voy para de misericordia será. Increíble. A cosas será. Socorro será. Increíble. Aquí está la. Qué dolor. Qué bárbaro. Y esto es presionar. Esto es. Es ahí que tú ya mujeres. Vete artimaña. Yo sí, claro. Sí. De 10 más. Guatamina. Jala de pan de. Como si fuera que de UDB. Estos pan de herera. Oye, borran más. Pegan de 10 más. Eso ya es maldad. Eso ya no es ético. No es de por y bebé vínculo de amor ni de ya es tipo presionar, obligar. Eso ya ahora copa término con aina de a lo jurídico. No sé cuál es el término correcto, tipo es coacción. Ahora copaina, pero no está bien eso, man. Y sencillo, que si te van a, no sé qué te van a hacer, si te van a sancionar, te van a expulsar, vio. De nujetas y que la de 10 mayos, que te saquen. Va, te cortan de apenas ahí, ojo, pues. Algo y otro. Ya termina, este te iba en la casa, o sea. Pero es triste. Pero ya es más que yo le aconsejo, pero como viene al caso, no voy a publicar el nombre ni el nombre de la congregación.
Pero lo que pasó, y es una hermana, y hay testigos, no catubéis o pagarlas y último aviso. O recibingas a él a la plata justo o paga para Hanguaisha la upea. Pero le dice su pastor que de ese tiene que diezmar los meses atrasados. ¿Quién hay que diezmar? ¿Quién hay que diezmar? Por lo menos de ese tiene que dar el diezmo. Si no dale los meses atrasados, por lo menos pein de paga ME a la diezmo. Y la hermana. Y llora la hermana llorando. Oí los hindúes, oí los echaves. Que la odiemáramos, oye, cortate chuila y luela y que el pastor le dice que primero tiene que ser Dios y de ese vamos a orar nomás que suceda otro milagro. Y tremendo con hermano querido. Mi consejo a esta hermana es pagar de luz, de jalan de moseta en la iglesia y nadie más agüera están de moseta. Porque en de uperie va a echar a la multa más podía matar la peor a ayunar o mandar la plata. Cuidado con eso, pastores. Va, esta pea, en vez de ayudar, encima hay una viuda allá. No, hay cosas ya muy fuera de lo bíblico. Ya último ve cosechadora de dinero tan de malañan de ministerio fuera vio. Discúlpeme, se pojita imita con vuelta, pero son cosas que pasan. Anda pellemos ahí se nayeco y yapu y parei, porque son cosas que sucede, está viviendo esta realidad muchos hermanos, muchas hermanas en su congregación. Y son cosas reales que están sucediendo. Bueno, esta vez, o se ve alguna cosa y nada por lo menos, porque en el capítulo 9 completo, y na Pablo ve. Míos en duda vea con programa, ahorita orucallita hace otro mala y historia. Y esta cuestión de diezmo no puede ser obligatorio. Ya no, ya orecola y ahora ofrendar, si de acuerdo a la de producción mi, de corazón alegre. Si querés ofrendar, si querés diezmar, vas a diezmar libremente. Pero bajo presión, bajo amenaza, y escribita donde era, Pep. Movio o tu pago no quiere que divaro. Debe pama y no pama de lo oye corta pata no me hablan de diezmos a toye corta el primero Dios. Socorro será. Bueno. Problema de cada congregación. Y donde ya maramín de lo mitad en ella muy avea. No, ya priorizar, ñande coña sea problema y ya va pio y se la a terminar ta bella. Y ya rare me ja oye cortando de lunde hija va echan de jota y tranquilo la culto javen va pio recibida. Hoy atan la pastor recibala. Pero donde en el oñe putún de por ahí ande familia. Va muy bien el amor al prójimo, o sea, muy la relatividad a ver. No, cuidado con esto. Bueno, oíme, ya ya continuada este copa y ven a moto lo hipojigo. Quiero que me disculpe, pues tal vez disculparme vamos allá pie un palar hipojigo y nada, porque algunos ya hipojigo más en 10. Hay y no cuento acá lo que me dicen a mí escuchando este programa. Muy hirientes son. Pende hiriente te pende ofensivo los hermanos. Pero no importa, sea avanzada. Yo tengo el llamado del Padre y voy a ir hasta donde Él quiera. No porque ustedes no me ayudan y me dicen palabras grotescas y fuertes y pesados, yo me voy a callar. Ahora, eso de que no tengo por qué ventilar los problemas en la congregación en el programa. Se va a leer mandar al hermano cuero ruca se va a pasar. Pues yo nunca anda ahí a ver de la congregación era ni la anderera. Yo no digo eso. Y yo no estoy ventilando. No estoy diciendo tal congregación, las Naciones Unidas de la Quinta Pata, en esa congregación el pastor Lobo Lobín Leuterio hizo. No di ningún nombre acá. No di ningún nombre en la congregación, excepto si alguno seriamente oye apuntan la. Yo por ahí siempre dije eso cuando si me dicen así, pecha roasa. Bueno, si vos querés, si vos estás responsable ya, esta es la más.
Bueno, y para eso, si es muy grave la cosa, inclusive hay cosas a veces no me nombre, pero en privado se trata eso. Pero yo no soy, mi trabajo no es ventilar los problemas. Pues esto hay que denunciar. Esto no es problema, esto ya es. Sean en Andero Bay no tener que descarados dice allá. Sí, santo. Sí, está bien, su carita bien santito. Toyapua, tu tomo un ripato, to quebrantapado, la hermano, todo anotado, la gerala, o quienes no 10 años tomo senpai y la iglesia. Bueno, pero se la se descaraba. Seja, a ver la ostorba. O iba ahí fuera del lugar. Bueno, disculpen. Pero seguramente o aparece Veno, se le manda. Pero a nivel de Puyapina, hay la tera. No voy a decir nombre y no voy a decir nombre de las congregaciones. Pero lo que me están tirando, lo que está sucediendo, lo que es real y lo que va de acuerdo a nuestro comentario del estudio, va a decir, algunos demás le está el comentario y mi porangueteja, mi hojas así, no, de acá tuya hermano, de acá tuya hermana. O sea, ¿dónde está la justicia? Yo soy, acá voy a meter medio de comunicación ahí a la vez. Acá se va a cumplir esa función de enseñar, de concienciar y de tomar la denuncia de los hermanitos responsablemente. Que hago en el programa, que hago pizza, añadengo tal cosa, será algo por ahí. Bueno, es agüero, eso fuera a nipe ya porque oye, upea la tenemos renegada. Yo no estoy levantando ovejas contra sus, ni estoy dividiendo nada, yo estoy defendiendo la verdad y punto. Y yo topate con era muy hemos pegado el programa Geragina Beca, atoralo hermano, shalom, bendiciones, hasta mañana.